La importancia de Girón no está en la magnitud de la batalla, de los combatientes, de los hechos heroicos que allí tuvieron lugar. La gran trascendencia histórica de Girón no es lo que ocurrió, sino lo que no ocurrió gracias a Girón. La trascendencia de Girón está en el precio que habríamos tenido que pagar por nuestra revolución. El precio que habríamos tenido que pagar por el socialismo si el plan yanqui tiene éxito y consolida en una cabeza de playa. En aquella época todavía no habían ocurrido los acontecimientos de Vietnam, la guerra de Vietnam y la derrota imperialista en Vietnam. Y nosotros aquí en las proximidades de Estados Unidos, aislados, sin posibilidad de logística alguna, habríamos tenido que librar la batalla de Vietnam en nuestro propio país. ¿Cuánto habría costado a nuestro pueblo aquella batalla si sus planes tienen éxito? Si habría entablado una guerra terrible en nuestro país, habrían muerto cientos de miles, tal vez millones de cubanos, pero no habrían podido doblegarnos. Girón significó que los que allí cayeron le han salvado la vida a cientos de miles de cubanos, le han salvado la vida tal vez a millones de cubanos. La victoria la habríamos alcanzado de todas formas, pero a un costo terrible y al precio también de la destrucción total del país. Esa es una de las lecciones que nosotros tenemos que sacar de Girón. Esa es una de las cosas que las nuevas generaciones deben comprender. De monumentos llenos de flores y de tierra y de los héroes muertos. La invasión de Playa Girón, de la cual hoy se cumplen 63 años en este 2024, se inscribe en el conjunto de acciones que confirman la larga historia de terrorismo de Estado perpetrado por el gobierno de los Estados Unidos en contra de Cuba, que al mismo tiempo tuvo como corolario una resistencia heroica que dio lugar a una de las grandes páginas más gloriosas de la nación caribeña, como la primera gran derrota del imperialismo en el continente. Muchas gracias, Rodrigo, por esa introducción. Bueno, también le doy la bienvenida a todas las personas que están aquí y bueno, los que vayan incorporándose. Hemos tenido un breve errorcillo con el enlace, pero bueno, espero que este último que hemos enviado pueda funcionar. Vamos a dividir esta presentación de hoy porque no podemos abarcarlo todo en 3 espacios que bueno, permitirán entonces que puedan tomar todos la palabra. Sería bueno que más o menos nos ajustemos a estos temas para que podamos ir desarrollándolos de manera casi cronológica, es decir, referirnos primero a lo que fue Girón, es decir, esta gran página de la historia, como bien lo has dicho, y también de la historia del terrorismo de Estado contra la mayor de las Antillas y que se considera como la primera victoria contra el imperialismo en América, lo que no es poco decir. En una segunda parte vamos entonces a hablar más bien de lo que fue el carácter socialista de la Revolución Cubana, declarado un 16 de marzo, un día como hoy, y bueno, la perspectiva que este socialismo abrió ante el mundo, ante el empuje del capitalismo mundial, pero que además también construyó una gran estera de solidaridad mundial que dura hasta hoy. Y por fin una tercera parte donde podríamos abordar la vigencia de esta gran derrota que fue Girón, la posibilidad que mostró Girón y que sigue mostrando Girón de vencer al enemigo, cuáles sean sus formas en el presente. Bueno, pues quisiera comentar un poquito esta primera parte. Si alguien tiene más conocimientos y puede intervenir, pues no duden en levantar la mano y yo hago una pequeña pausa. Bueno, el objetivo de esta primera parte es... Me preguntan sobre el chat escrito. No estoy seguro que decidimos sobre las personas que quieran participar por escrito también. Pienso que puedes hacerlo en la manigua, Rodrigo, no hay problema con eso, porque bueno, sabemos que todo el mundo no está en el canal del frente. Bueno, poquito a poco iremos incorporando a gente aquí en el frente y lo haremos más tarde aquí, pero por ahora se puede hacer en la manigua como se suele hacer hasta ahora. Perfecto. Voy a poner entonces Patricia, voy a poner el enlace del grupo de discusión de la manigua en el canal para que quienes deseen ir participando en forma escrita también lo pueden hacer. Y por supuesto, este va a ser un espacio para que todos podamos participar y conversar.
Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, pues como decíamos, esta primera parte va dedicada a lo que es un breve recordatorio de lo que fue este gran momento de la historia de Cuba. Sabemos que a pesar de que este ataque tuvo lugar en los días de abril, es una operación que comenzó mucho antes, en los días del mes de marzo del año 1960. A esta operación se le llamó Operación Pluto. Fue una operación organizada, como ya lo decía, desde un año antes, perdón, con el objetivo de derrocar al gobierno revolucionario cubano por medio de múltiples acciones que fueron acciones como sabotajes, también la desinformación, la guerra psicológica, infiltraciones, invasiones directas que, bueno, estuvieron en pleno desarrollo en estos primeros años de la revolución. En el caso del año 61, corrían los días del mes de abril cuando la Brigada 2506, formada por antiguos propietarios cubanos, representantes de la tiranía batistiana, y cuanto lumpen quiso alistarse para atacar a su propio pueblo, salió del Puerto Cabezas en Nicaragua. Para distraer la atención de nuestras milicias sobre otros hechos, perpetraron al mismo tiempo el día 13 de abril el incendio de la tienda El Encanto en La Habana, y el 15 bombardearon 3 aeropuertos fundamentales, de los cuales 2 estaban situados en La Habana y uno en Santiago de Cuba. Para recordarlos, solamente decir que fueron el de San Antonio de los Baños, el de Santiago de Cuba, que todavía conocemos hoy, y el de Ciudad Libertad. Evidentemente, el objetivo era que se ocuparan de estar defendiendo a Cuba con los aviones que teníamos y que no pudieran después afrontar el ataque a Girón. Los aviones que llevaban estos mercenarios tenían las insignias de la Fuerza Aérea Revolucionaria de Cuba, por lo tanto, querían con esto dar la impresión de que se producía una rebelión interna en la isla, contra el gobierno revolucionario, evidentemente. En este ataque del 15 de marzo, que fue lo que siguió la jornada del 13, que, como ya lo acabo de decir, fue la salida de Nicaragua y al mismo tiempo el incendio del Encanto. Bueno, pues el 15 muere el joven Eduardo García Delgado en el aeródromo de Ciudad Libertad. Este joven dejó plasmado antes de morir y con su propia sangre el nombre de Fidel, es algo que se conoce mucho en nuestra nación, pero que nunca está de más recordar, y fue un hecho que conmovió a todos. También sabemos que de la mano del poeta Nicolás Guillén nacieron hermosos versos como el del poema La sangre numerosa, que quisiera recordar aquí brevemente. Cuando con sangre escribe Fidel, este soldado que por la patria muere, no digáis miserere, esa sangre es el símbolo de la patria que vive. Cuando su voz en pena lengua para expresarse parece que no haya, no digáis que se calle, pues en la pura lengua de la patria resuena. Cuando su cuerpo baja exánime a la tierra que lo cubre ambiciosa, no digáis que reposa, pues por la patria en pie resplandece y trabaja. Ya nadie habrá que pueda parar su corazón unido y repartido. No digáis que se ha ido, su sangre numerosa junto a la patria queda. Bueno, son hermosísimos versos de Nicolás Guillén dedicados a este joven que murió, que dio su sangre, que dio su vida como tantos otros para defender a nuestra nación. Bueno, pues estos hechos, como bien lo sabemos, no fueron más que el preludio a una invasión que se había preparado durante múltiples meses en 13 bases de entrenamiento al mando de la CIA en Guatemala, en Nicaragua, en el Canal de Panamá, en Puerto Rico y en los propios Estados Unidos, y que sería llevada a cabo por 1.500 hombres a partir del día 17 de abril en las arenas de Playa Girón. El 16, al despedir el duelo de las víctimas de este bombardeo criminal y ante una inmensa concentración de milicianos, nuestro comandante en jefe Fidel Castro proclamó el carácter socialista de la Revolución Cubana y alertó al pueblo del peligro que se avecinaba horas después. Bueno, sabemos que el día 17 desembarcaron los mercenarios por 2 puntos de Bahía de Cochinos, bueno, la playa conocida con el nombre de Girón y Playa Larga. Realmente para nosotros no se habla nunca de los sucesos de Bahía de Cochinos, sino de los sucesos de Playa Girón, con el propósito de establecer una cabeza de playa y constituir un gobierno provisional contrarrevolucionario que solicitaría y obtendría de inmediato la intervención de los Estados Unidos. Estas jugarretas que ellos tienen tanto la costumbre de hacer en tantos países de América Latina. El lugar fue bien escogido porque se trata de una faja de terreno siempre difícil de acceder a ella, separada de la tierra firme por una ciénaga que, como sabemos, es muy compleja de alcanzar y de vencer.
Solamente 3 terraplenes construidos por la revolución comunicaban esa zona con las localidades aledañas y los invasores consideraron que resultaba más fácil impedir la entrada de las fuerzas cubanas por estos 3 accesos. Digo cubanas entre comillas, perdón, las fuerzas nuestras de nuestro país por estos 3 accesos. Además, la brigada estaba bien organizada, perfectamente armada y pertrechada y gozaba de todo el apoyo necesario. Bueno, hay que decir que el punto inicial que se tenía previsto no era precisamente la Ciénaga de Zapata, sino la bahía de Casilda, pero bueno, esto cambió con el tiempo y finalmente fue escogido el territorio de la bahía de Cochino. Pero bueno, el gobierno yanqui, como siempre, no contó con 2 factores que siempre han sido los que han dado o que han hecho nuestra fuerza, nuestra revolución y el hecho de que estemos todavía aquí hoy. Es la unidad indisoluble entre el pueblo y la revolución cubana, la capacidad estratégica y táctica de Fidel y de la dirección revolucionaria. Ya tenía experiencia también después de todo lo que habían vivido en la Sierra Maestra y bueno, se movilizaron los batallones además de las milicias de Cienfuegos, de Matanzas y La Habana, la Escuela Nacional de Responsables de las Milicias y la proveniente de Matanzas, un batallón de la Policía Nacional Revolucionaria y las baterías artilleras del Ejército Rebelde, todos ellos bajo el mando del comandante en jefe Fidel Castro. Al mismo tiempo se pusieron en ejecución los planes para la defensa de todo el territorio nacional, y esto es importante recordarlo, y se efectuó la detención inmediata de unos 3.000 elementos desafectos a la revolución, con los cuales la CIA contaba tener un apoyo decisivo a la invasión mercenaria. Ya un mes antes, los batallones de milicias habían dado un golpe demoledor a las bandas armadas en el Escambray, desarticulando en ese punto los planes de la inteligencia norteamericana. No hay que olvidar tampoco que en este mismo momento se estaba desarrollando en Cuba la campaña de alfabetización, la cual, como sabemos, y a pesar de la invasión, continuó y se llegó a su término en el año también de 1961, en el mes de diciembre. Bueno, después de casi 60 horas de combate, culminó la invasión a Girón con la victoria del pueblo sobre el imperialismo yanqui el 19 de abril de 1961, con las armas que oportunamente acababan de llegar de la Unión Soviética y Checoslovaquia, y en menos de 72 horas el enemigo fue así derrotado con un saldo de 89 muertos, 250 heridos y unos 1.197 prisioneros. Este hecho, escrito con el valor y la sangre de nuestros mejores hombres y mujeres, constituyó así un fracaso rotundo para Estados Unidos, hecho que ha marcado un hito en la historia de nuestra nación, de la patria grande latinoamericana y del mundo, es decir, de todas las fuerzas revolucionarias del mundo. Las bajas cubanas fueron cientos de heridos y 157 muertos, muertos que Cuba recuerda como héroes eternos de la patria. 5 días después, el presidente norteamericano John Fitzgerald Kennedy admitió públicamente la plena responsabilidad del gobierno de Estados Unidos por la invasión a Cuba. Entre el 29 de marzo y el 4 de abril del 62, en el proceso a los mercenarios capturados que tuvo como sede el Castillo del Príncipe en La Habana, se pusieron al descubierto los detalles de la agresión planificada, financiada y organizada totalmente por el gobierno de los Estados Unidos, como ya lo he dicho, desde marzo de 1960. Bueno, no sé si alguien más quiere intervenir aquí en este breve recordatorio que acabo de hacer. Quizás hay algún detalle, algún familiar que participó en estos días de Playa Girón. Les dejo la palabra y después quisiera hacer un breve paréntesis sobre una personalidad latinoamericana que siempre me gusta recordar, que es Rodolfo Walsh. Adelante. Buenas noches. Yo me puse a buscar, tratar de hablar más o menos de lo que algo conozco. Y entonces me encontré con un ensayo que habla sobre el papel de los servicios médicos durante el combate de Girón. Adelante, Ana. Muy importante porque, bueno, lamentablemente cuando hay una guerra se producen heridos, muertos. Y bueno, hay que decir que en ese momento es la revolución naciente. Recordemos que había 6.000 médicos en Cuba y 3.000 se fueron para los Estados Unidos. Quiere decir que se organizó, que se tuvo que organizar en el contexto de la batalla de Girón los servicios médicos y de esa manera poder hacerle frente a una situación de guerra, ¿no? que se creó. Y hay que decir que
hubo una masividad del pueblo, porque en ese proceso de servicio médico durante la guerra participaron personas que eran especialistas o profesionales de la salud, pero también el pueblo como tal. Muchas mujeres jóvenes, muy jóvenes, que respondieron al llamado de la Federación de Mujeres Cubanas y participaron como enfermeras o como brigadistas sanitarias, que es lo que estaba formando en ese momento la FMC, para ocuparse de otras tareas que se estaban ya desarrollando en el país. Pero esas muchachitas se unieron y afrontaron el combate como mismo lo afrontaron los soldados, porque Girón lo ganó el pueblo de Cuba entero. Entonces, por ejemplo, en Hawái Grande, el pequeño hospital que allí se encontraba, bueno, Hawái, que está próximo a la zona de la batalla, ¿no? Tanto en el hospital, un pequeño hospitalito que había allí, como también en los consultorios privados, todo eso, esos lugares se pusieron a disposición inmediatamente para atender a los heridos. Hay que decir que se atendió a todos los heridos, tanto los cubanos o los combatientes revolucionarios como los mercenarios. Hay en este ensayo que es escrito por una investigadora que se llama Gladys Pérez Rivero, se cuenta cómo cuando los mercenarios llegaban embarrados de fango, pero también llegaban embarrados de heces porque tenían miedo. Y entonces, antes de poderlos atender, había que bañarlos, para que tengan una idea de esas cosas, las cosas que pasan cómo ellos fueron a luchar a Cuba, fueron a tratar de invadir a Cuba, pero no se imaginaron que iban a encontrar la resistencia que encontraron. Entonces, bueno, pues se hacían caca, ¿eh? Y había que bañarlo antes de poder atenderlo. Hay también otras anécdotas. Se habla, por supuesto, bueno, el poema La sangre numerosa y el combatiente que escribió con su sangre el nombre de Fidel. Hay un médico que era una gloria de la cirugía en Cuba en ese momento, que se llama el profesor Julio Fontió, que junto a los anestesistas, el doctor Humberto Rodríguez Tapia y un enfermero que es médico actualmente, que se llama Octavio Lorenzo, ellos conformaron el grupo quirúrgico, ¿no? El grupo de cirujanos que se ocupó de instalar un salón de operaciones ahí mismo en Hawái, y allí él atiende un miliciano que tenía tan solo 14 años, que se llamó Nelson Fernández Esteves. Ese muchacho parece que lo amputan y muere el 26 de abril de una gangrena postoperatoria. Es decir, también este profesor Fontió, él recuerda los quemados que llegaban por napalm, cómo eran personas que llegaban conscientes. Creo que eso lo hemos visto en algunas películas de la guerra de Vietnam, cómo están conscientes la gente porque ya se les quemó toda la piel, no tienen receptores para el dolor, se están muriendo y con sus cuerpos destruidos. Él recuerda eso y recuerda también, entre otros, varios milicianos que llegaban muy malitos, pero que no querían morir y que querían sobrevivir para poder volver al combate. Incluso hay un caso de un soldado que no había manera de quitarle su fusil y hubo que sedarlo para poderle quitar su fusil y poderlo atender. Entonces, Fidel, otro que también está, otro combatiente que está también muriéndose, tiene una tremenda herida en la cabeza y a pesar de todo, ya ahí en sus últimos momentos lo que dice es, pero ganamos, coño. Es decir, la importancia que tuvo el trabajo de las fuerzas del cuerpo médico revolucionario incipiente de aquellos momentos fue fundamental para que la batalla de Girón se llevara a éxito.
recordar siempre la ética revolucionaria de Fidel, que ordenó que a todos se les diera un trato justo, a todos los prisioneros, incluso a todos los mercenarios se habilitó una sala en particular para tenerlos en las mejores condiciones posibles y poderle dar la mejor atención posible. Con esta pequeña intervención yo quería rendir homenaje a 2 miembros de mi familia que participaron en ese trabajo sanitario. Uno es el doctor Rafael Borroto, que es Pipo, ¿no? Mi papá, que no participó directamente en la batalla de Girón, pero estuvo movilizado como miembro del cuerpo médico que era en ese momento y que fue siempre hasta que se jubiló. Y el otro es el ya fallecido doctor René Guarnaluce Bruc, que sí participó. Yo no puedo precisar exactamente en qué lugar él estaba, pero él estaba destacado en ese momento en Villa Clara. Es decir, que seguramente él debe haber estado eso es algo que yo tengo que determinar. Ese es el abuelo de mi hija. Ya fallecido doctor René Guarnaluce Brooks. Entonces, me honra pertenecer a la familia de esas personas y creo que todos en Cuba tenemos algún familiar que participó en Girón o estuvo en la sierra, porque la revolución es el pueblo de Cuba y la victoria es el pueblo de Cuba. Muchísimas gracias, Ana, y qué estremecedor testimonio el tuyo y bueno, cuánto orgullo poder volver sobre esos hechos y que venga con tu voz y tus explicaciones siempre tan certeras. Bueno, pues es un lujo siempre que estés aquí. Muchas gracias y bueno, pues podemos continuar. No sé si alguien más quiere intervenir en esta parte. Bueno, pues yo les había comentado al inicio que quería hacer un pequeño paréntesis sobre la figura de Rodolfo Walsh, porque al abordar la victoria de Girón siempre hay que volver un poco sobre también el papel que jugó este argentino que, bueno, como bien sabemos es un gran escritor, un gran periodista, pero que también fue un gran apasionado de lo que fue la investigación y bueno, como también seguramente lo han escuchado, formó parte de los fundadores de Prensa Latina y bueno, junto con el Che, Jorge Ricardo Massetti y muchos otros escritores y grandes de las letras de América Latina, pues estuvieron en Cuba en estos primeros años y bueno, gracias a su pasión por el ajedrez, por los enigmas, por la criptografía, a Walsh le tocó jugar un papel principal en un hecho vital para la Revolución Cubana, que fue el de descubrir un cable comercial enviado por la empresa Tropical Cable de Guatemala, que llegó al teletipo de su oficina en Prensa Latina. Este cable a él le resultó sospechoso por estar en clave y por su extensión, y entonces Walsh se dio a la tarea de descifrar este texto con la ayuda de un manual que había comprado en una librería de libros viejos en La Habana. Pues el cable brindaba detalles del plan que la administración de John Fitzgerald Kennedy, administración que heredó del plan de Eisenhower, porque sabemos que fue algo que comenzó con la administración anterior, pues el cable brindaba todos los detalles de la invasión a Cuba a través de Bahía de Cochinos. Con muchos meses de anticipación, entonces Walsh descubrió que el cable estaba dirigido a Washington desde la Embajada de Estados Unidos en Guatemala por el jefe de la estación de la CIA. El contenido del cable era un informe minucioso, detallado de los preparativos de la invasión o de una invasión a Cuba. En ese momento no se sabía todavía cuál, y poco a poco lo reveló incluso el lugar donde los oficiales de la Agencia Central de Inteligencia estaban adiestrando y equipando a un ejército de gusanos anticastristas, una hacienda situada en un antiguo cafetal ubicado al norte de Guatemala. Se detallaban también en este cable la cantidad de hombres, el número de embarcaciones y sus nombres también, el apoyo aéreo y las estrategias que la CIA pensaba indescifrables y que él logró desencriptar, y hasta el punto de que el desembarco, bueno, pues no fue para nada una sorpresa para nuestro país, puesto que ya sabíamos todos los pormenores, gracias a esta gran labor de este grande de las letras y de
de la narrativa latinoamericana, que como bien sabemos murió a manos de los esbirros de su país durante la dictadura del general Videla. Bueno, pues no podía más que recordarlo aquí, puesto que su labor fue realmente vital para la sobrevida de nuestra revolución y bueno, el factor sorpresa le falló a Estados Unidos gracias a esta unidad latinoamericana que fundó la Revolución Cubana y que sigue siendo hoy uno de los pilares de nuestra vida como revolucionarios y como país, como nación, en el seno de una gran nación que es la América Latina, o nuestra América, como solía decir Martín. Si alguien quiere intervenir aquí, no sé si queda algo más por decir sobre lo que fue Girón desde el punto de vista histórico. Podemos también dejarles la palabra para si alguien más quiere contar alguna anécdota personal. Bueno, los micrófonos están abiertos. Ser de algún vecino, de alguna persona conocida, no tiene precisamente que ser de la familia. Si no hay nadie que quiera intervenir, podemos quizás avanzar hacia el próximo punto. Bueno, pues un día como hoy, como bien decía, se proclamó el carácter socialista de la Revolución Cubana, lo que fue una apertura muy grande hacia hacia un nuevo ideal de construcción de una sociedad más justa, mucho más, ¿cómo decir?, humana que la que habíamos conocido en nuestro país y que fue realmente una sorpresa y una estocada más al capitalismo. Los Estados Unidos no se esperaban que esto fuese proclamado justo después de una fecha como esta, y esto, como bien lo sabemos, también fue o tuvo como resultado una gran estela de solidaridad, una gran ola a favor de Cuba alrededor del mundo, y aquí me hubiese gustado que intervengan nuestros amigos que bien saben que estamos esperando con mucha ansia lo que ellos nos puedan contar, puesto que tanto la Asociación Italia-Cuba como Francia-Cuba fueron precisamente fundadas en estas fechas a raíz de todos los sucesos que vinieron con Playa Girón. Y bueno, veo que Fabrice Leclerc está aquí, no sé si están los compañeros de Italia-Cuba también, pero bueno, me gustaría darles la palabra y quizás recordar un poco cómo nacieron estas asociaciones, a pesar de que sabemos que hay otras que también están presentes en Europa y que tienen algunas 6 décadas también. Nos gustaría, porque estás aquí, dejarte la palabra, Fabrice, no sé si estás listo. Sí, buenas noches, no sé, ¿se me escucha? Buenas noches, Fabrice. Sí, sí, perfectamente te escuchamos. Sí, puedo dar un pequeño histórico ahí de la Asociación Francia-Cuba. Desde su principio. En realidad, el esbozo de la Asociación Francia-Cuba se hace durante el llamamiento lanzado en junio del 1960 para la instauración de un comité de iniciativa para la formación de la Asociación Francia-Cuba, que permitiría aumentar los intercambios culturales y reforzar los vínculos de amistad entre los dos pueblos, que son los objetivos iniciales. Los 3 folios que de los estatutos de la asociación tienen 59 firmas en una convocatoria que permitió recoger entre la que se encuentra la de grandes intelectuales franceses de la época, como Jean-Paul Sartre, y otros miembros y profesor del Instituto Hispánico. Uno de ellos, presidente y fundador de la asociación, es Paul Estrade, nuestro amigo y camarada Paul Estrade, intelectual y académico especialista de José Martí. El Instituto Hispánico agrupaba en la época un círculo de la UEC, Unión de Estudiantes Comunistas, y de la célula del Partido Comunista Francés. Para dar algunos elementos en qué contexto se funde la asociación, hay que recordar que el triunfo de la Revolución Cubana contra la dictadura de Batista
el día 1 de enero de 1959, no tenía todavía 18 meses de existencia. Se recibió en Francia como innovadora por sus reformas atrevidas y también por la juventud de sus dirigentes, Fidel, Raúl, Che. Pero al mismo tiempo, la creciente hostilidad por parte del gobierno de Estados Unidos causaba una gran preocupación. Esa fecha de creación del llamado Comité de Iniciativa, que fue en junio de 1960, dará origen a la asociación de manera oficial el día 10 de febrero de 1961 y debe ponerse en relación con el sabotaje muy mortífero del buque de carga francés, la Cour, en la Rada de La Habana el día 4 de marzo de 1960. La Asamblea General Constitutiva de Francia-Cuba tuvo lugar el día 10 de febrero del 61. La asociación fue creada, su estatuto adoptado, un comité directivo elegido. Tenía 59 miembros y dentro de esos 59 miembros, 16 eran hispanistas y 7 de ellos enseñaban o estudiaban en el Instituto Hispánico. Una vez más, esta fecha también es paralela al del día 3 de enero del 1961, cuando los Estados Unidos rompieron la relación diplomática con Cuba. Según la palabra, y voy a concluir con eso, según la palabra de Paul Estrade, la Asociación Francia-Cuba es la primera de esta asociación que nace en Europa y sigue existiendo. Yo sigo y termino con la citación, su originalidad y longevidad fueron recordadas en febrero del año de la visita del presidente de Fidel y del encuentro con el presidente Hollande. Ya, eso es lo que yo quería decir. Muchas gracias. Voy a hacer una salvedad. Es Raúl. Sí, es Raúl cuando visita Francia, hace la visita de Estado y ahí es que se recordó eso. Y iba a decir otra cosa más, que eran 50 y tantos cuando empezaron, ahora somos alrededor de 800. Eran los fundadores del comité director. 50 y algo, y 16 eran hispanistas, bueno, pero ahora somos 800. Ahora somos 800 y vamos a seguir siendo 800 todo lo más que podamos. Muchas gracias por todas esas informaciones. Y creo que todavía siguen habiendo hispanistas en Cuba. Bueno, muchas gracias por todas esas referencias y todos esos datos, Fabrice. Creo que el error lo cometí por el hecho de que fue creada un día como hoy la Asociación Italia-Cuba. Es por ahí por donde me equivoqué. Pero bueno, no importa, sea cual sea la fecha, lo importante es que se han mantenido estas asociaciones al lado de Cuba, siempre apoyando en todos los frentes y siempre con el sentido de la responsabilidad de que el socialismo cubano y que la opción de la revolución desde el 16 de abril de 1961 hasta hoy, se mantiene hasta hoy, es la del camino del socialismo, es la del camino de darle a todas las personas que viven en nuestro país la oportunidad de seguir siendo seres de bien, pero con todos los derechos y todas las posibilidades de salir adelante en la vida, de tener derechos a la educación, a la salud y todo lo que por lo general se le niega a los latinoamericanos y que desgraciadamente, bueno, sabemos que tienen una realidad muy diferente a la nuestra porque sus sistemas, a pesar de que son países latinoamericanos y que pudieran estar muy cercanos a nosotros por toda la historia que nos une, por todos los recursos naturales de los que podrían aprovechar en su economía, pues desgraciadamente sabemos que no es así porque muchos de no es la totalidad, lo sabemos, pero en la mayoría de los casos, los de habla hispana como los de habla
francesa o inglesa no son precisamente países que sean libres, y los que de habla española desgraciadamente están todavía bajo la bota de los Estados Unidos. Bueno, pues sabemos que desgraciadamente no han podido alzar mucho la cabeza porque no han podido tomar la vía del socialismo que fue tomada por Cuba y que sigue siendo el mal ejemplo que los Estados Unidos intentan derrocar. No han detenido para nada sus invasiones a nuestro país, lo hemos visto recientemente con la pandemia, con todas las medidas que fueron dictadas durante la administración Trump y todas las que siguen, molestando al pueblo cubano, haciendo lo posible por derrocar la revolución que todavía estamos defendiendo y que sabemos que no van a parar, y ahí la razón por la cual hemos agregado un tercer punto a esta presentación, en la que me gustaría que intervengan más compañeros, que es la vigencia de esta gran derrota, la posibilidad y la necesidad de vencer hoy al enemigo en sus múltiples formas, porque si Girón siempre ha sido un gran ejemplo, sabemos que lo es en sus dos formas, es decir, primero, y la más importante para nosotros, es la forma en que se ha vencido al enemigo, pero también la certeza de que hay todavía mucho por hacer, y que en el presente, con todas las formas que el enemigo toma, con la diversidad de frentes por los cuales nos ataca, pues hay que estar listo, hay que estar preparado, hay que estar a la viva, como solemos decir, porque por todas las vías van a querer seguir atacando a nuestra revolución. Bueno, me gustaría dejarles la palabra porque este es un punto mucho más abierto, mucho más en relación con el presente, y bueno, pues no quiero acaparar aquí para nada los micrófonos. Adelante. Patri, quería hacer una intervención. Sí, claro, adelante, Luz Marina. Sí, buenas noches a todos. Soy de la Asociación de Cubanos en Holanda, Cuba en mi alma. Bueno, yo quería referirme en cuanto a este hecho trascendental de nuestra historia y que merecen ser recordados en el día como hoy, ya que es el resumen de las tres efemérides importantes como la declaración del carácter socialista de la Revolución Cubana, el Día del Miliciano y la fundación del Partido Comunista de Cuba. Estos tres acontecimientos alimentados de una sola raíz por el patriotismo, la unidad y la disposición del pueblo de defender la revolución al precio que fuera necesario. Creo que es necesario e importante por la vigencia que tienen estos días, ya que el imperialismo yanqui no cesa y muestra una vez más en su sed de acabar con la liberación y las conquistas alcanzadas de los pueblos de América Latina, y que día a día busca nuevas tácticas mediante planes subversivos, bloqueos, sanciones políticas y económicas impuesta a Cuba desde 1960. Creo que era importante destacar todo lo que está haciendo el imperialismo yanqui en estos momentos por acabar con nuestra revolución cubana. Hecho que debemos de mantenerlo presente en todo momento, de que Cuba va a estar siempre al tanto de defender su independencia y soberanía. Esto era lo que quería decir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luz Marina. Bueno, también le aprovecho para darle las gracias a los compañeros que están aquí. No sé si todos se conocen, pero bueno, aquí están Lucy, como bien acabas de decir, que eres cubana, residente en País Bajo, Fabricio y Ana, que también están en Francia, Mercedes, que está en Oviedo, en España, Carlos, que si no me equivoco está desde los Estados Unidos, bueno, Lu, que está con nosotros aquí en Francia también, los compañeros de Cuba, bueno, Andy, Guaymachi, también creo que Reinier, Soraya, y también desde Serbia tenemos a Zorica, tenemos también nuestra querida Catarina y a Olivia, que es cubana residente en México,
Ninel, que también nos viene de Cuba, y Yami, que si no me equivoco también es de Cuba, y la compa de lucha no la conozco, pero me imagino que también es nuestra y que está un poco también desde México. Me puede rectificar si ella quiere. Bueno, pues siguen los micrófonos abiertos. Espero que con esta cantidad de personas tan hermosas que tenemos aquí, pues podamos seguir este audio chat y si alguien tiene algo que agregar en esta última parte sobre lo que es la vigencia también de estos ataques del imperialismo a Cuba, a nuestra América y al resto del mundo, pues les dejo la palabra. Buenas tardes, Patricia. Voy a agregar algo bien rapidito. Me encontré con una cita de Fidel que dice así, dice, comillas, dígase lo que se diga, a partir del Girón, todos los pueblos de América fueron un poco más libres. Yo creo que este es como el desenlace, ¿no? Y el significado de esta derrota, de esta primera derrota del imperialismo en el continente. Porque hasta esa fecha se suponía que el imperialismo era invencible, que era un todopoderoso, que había que agachar la cabeza y que no se le podía derrotar militarmente. Obviamente esta victoria fue una victoria política, pero fue una victoria también militar. Y eso demostró al resto de América Latina, demostró también a las fuerzas revolucionarias, progresistas, que el imperialismo no es infalible, que no es un ente indestructible. Y eso, por supuesto, que da optimismo, da fuerza y empodera. Entonces, cuando Fidel nos dice que esta victoria, a partir de Girón, todos los pueblos de América fueron un poco más libres, nos está diciendo que no solamente es algo que se alcanza dentro de un proceso revolucionario como el de Cuba, sino que también se le puede combatir el imperialismo en cualquier espacio, en cualquier lugar del planeta. Me parece que ese es uno de los tantos lecciones que nos da lecciones políticas que nos da esta victoria. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Muchas gracias, Rodrigo, por ese recordatorio y esa capacidad de síntesis de Fidel siempre nos estremece tanto que, bueno, no podemos más que estar felices de escucharlo en tu voz. Si alguien más quiere intervenir. Bueno, solo agregar, ya que está el micrófono abierto, solo agregar de que cuando me refiero a una derrota militar, digamos, no estamos hablando solamente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, ¿no? Estamos hablando de las milicias que nacieron del pueblo de Cuba. Es decir, fue el pueblo cubano el que derrotó a este intento de invasión, a este intento de subversión del proceso revolucionario. Eso es muy importante. Gracias. Sí, precisamente, Guaymachi. Bueno, tú decías que también era una victoria política, militar, pero fue sobre todo una victoria moral, porque el pueblo de Cuba, ese pequeño pueblito que está a apenas unas millas de los Estados Unidos, pues le da una derrota a un gigante que, como bien tú decías, muchos pensaban invencible, inexpugnable, pero ahí está el ejemplo de Cuba que bueno, ha servido como referente no solamente a los países de América Latina, sino también a los de Asia y de África en todas estas victorias, y es por eso que, bueno, es posible entender la repercusión que tiene el ejemplo de Cuba para el resto del mundo y el miedo que siempre tiene el imperialismo de que muchos países tomen el camino de Cuba y bueno, esto lo vemos hasta el presente. Como bien tú decías, hubo mucha gente que, por ejemplo, no estaba precisamente en las milicias y que se incorporaron de inmediato a las milicias para poder hacerle frente al enemigo. Y bueno, creo que es importante recordar que había otra milicia en paralelo, ya lo he dicho al inicio, pero nunca está de más volver sobre esto. En Cuba se estaba desarrollando la campaña de alfabetización y bueno, es increíble como tantos jóvenes que ya estaban en su frente también, de cierta manera, fueron a defender a la revolución y no dejaron de al mismo tiempo seguir dando sus clases y tratando de sacar
del analfabetismo a estos campesinos y a todas las personas que estaban en lugares bien recónditos. Sabemos que había prácticamente niños alfabetizando en los campos y bueno, tengo un ejemplo en mi familia que fueron mi padre y mi tío de 13 y 14 años que estaban en las lomas del Escambray alfabetizando en ese momento. Así que bueno, pues no puedo más que estar muy feliz de tener esa presencia en mi familia y bueno, saber que fueron varios los frentes que se abrieron en este momento. Como bien lo recordé al inicio, fueron muchísimas acciones. Con la de Girón no se detuvieron. Sabemos que hubo muchas más que continuaron y que siguen hasta el presente tratando de hacer todo lo posible por derribar a la revolución. Pero aquí estamos resistiendo de múltiples formas. Creo que cuando se escriba una historia de resistencia, hay países como Cuba, como Palestina, que siguen mostrando en el presente que por grande que sea el enemigo, hay que siempre mirarlo con la posibilidad o con esta mirada esperanzadora de que le vamos a ganar, de que no vamos a dejarnos amedrentar a pesar de que las consecuencias siempre son muy graves y bueno, lo estamos viendo en el presente. Es por eso que esta última parte siempre la dejé abierta para si alguien más quiere intervenir, porque esta posibilidad de vencer al enemigo es una máxima que seguimos viendo hoy y que no nos puede abandonar en ningún momento, porque sería entonces dejarle el camino abierto al capitalismo y al imperialismo en nuestro país y en el resto de la humanidad. No sé si alguien quiere comentar esta parte. Bueno, yo soy Mercedes, ¿me escuchan? Adelante, Mercedes. Soy Mercedes, presidenta de la ONG Awon y Yamí, de aquí de Asturias, como dijo la compañera Patricia. Yo quiero que de verdad evocar este jirón que se escribió con sangre de compañeros y la fecha que Luz Marina ha citado. Para nosotros Girón es la nota musical de la victoria que le demuestran al mundo que es el clarinete de valentía del pueblo cubano. Esto le ha servido de ejemplo a todos los pueblos y a todas las sociedades, inclusive al enemigo, porque el enemigo, aunque nos aplica el terrorismo, en realidad el terror que ellos sienten por el ejemplo de Cuba. Hay que estas fechas y nuestra historia grandiosa y grande con mujeres y hombres que muchas veces no se saben los nombres, pero es un pueblo aguerrido y guerrillero, un pueblo honorable, un pueblo de paz, un pueblo solidario. Hay que seguir con la educación. Hay que darle a los jóvenes, y no estoy diciendo que no todos, no está impermeado de la educación en Cuba, pero hay que educar, hay que profundizar en la pedagogía de estas victorias que el hombre, la potencia humana de Cuba y el mundo, que es Fidel, que es sus ideas, cargó con las mochilas históricas de todos los hombres y mujeres que escribieron la historia de Cuba. Y Fidel tiene que ser una asignatura en las escuelas, ya sea desde primaria hasta la universidad, porque ahí está englobado toda la transición histórica de Cuba. Por lo tanto, nosotros nos sentimos orgullosos y honrados de haber nacido, aunque residimos fuera, orgullosos y honrados de ser cubanos, que nuestro gobierno revolucionario sigue adelante y tenemos que siempre dar la fuerza a ese socialismo que desde Bayamo, desde ese himno nacional que dice morir por la patria es vivir, así que eso de patria y vida ya lo teníamos en el himno. Debemos buscar que cada rincón, cada persona, ya sea foránea y ya sea de nuestro país, que esté un poco, que no esté ignorando la realidad de Cuba, sepa que Cuba es una historia grandiosa
y gloriosa. Patria o muerte. Muchas gracias, Mercedes, así mismo. Bueno, pues como bien tú lo dices, sí, las enseñanzas de Fidel que tienen que perdurar para las nuevas generaciones, y eso siempre será un escudo para nuestra nación, un escudo para nuestra especie humana, porque no es solamente para Cuba, sino para el mundo entero. Increíblemente aquí en Europa se le conoce mucho, pero muchas veces muy mal, y la desinformación en torno a su figura, pues está siempre a la orden del día, porque es una figura muy temida, y sabemos que un Fidel en Cuba, y muchos otros Fideles y muchos otros Che y muchas otras figuras que le han dado tanto dolor de cabeza a los Estados Unidos y bueno, al mundo occidental como tal, pues no son imágenes que se deban perpetuar en todo lo positivo que le han dado a la humanidad. Pero bueno, por mucho que intenten esconderlo, ahí está su ejemplo, ahí están sus discursos, ahí están todas sus frases y todo lo que podemos hallar en esa mina sin acabamiento que también es Fidel. No solamente lo fue Martí, también lo es Fidel. Bueno, pues siempre regresando a él, nos sentimos incluso mejor. Hay días que estamos abrumados y que pensamos mucho en muchos problemas y cosas que nos ocurren en nuestra vida cotidiana, y simplemente leer a Fidel o a Martí, pero sobre todo con estos problemas de la vida de hoy, de este siglo XXI, estamos un poquito más cercanos en el tiempo a Fidel, pues casi siempre logramos hallar una respuesta en sus escritos, en todo lo que él estudió y lo que nos dejó, incluso ya siendo una persona mayor, todos estos escritos de esta última etapa de su vida. Bueno, pues son un alivio para nuestro presente, y una esperanza siempre para casi todos los pueblos del mundo, que bueno, como sabemos, no todos vivimos como quisiéramos, y muchos tenemos que luchar a diario por nuestra supervivencia. Muchísimas gracias. No sé Patricia, quisiera hacer una sugerencia, si es posible. Sí, como no, adelante, Mercedes. Sí. Yo todos los días lo escucho. Perdón. Sí, no te preocupes, Mercedes, sabemos que estás emocionada. Es una presencia siempre benéfica a nuestro lado. Yo lo que quería decir es que yo todos los días pongo un discurso de Fidel en todos los grupos que pueda. Claro que sí. Eso claro hay que hacerlo para que la gente sepa, y se lo mando a los periodistas de aquí, que son los lupanares de la mentira. También se lo mando. Bueno, gracias. Claro que sí. Muchas gracias. Bueno, siempre recordar que el sitio Fidel, Soldado de las Ideas, está accesible en internet, y que bueno, para todos aquellos que puedan también visitar el Centro Fidel Castro, pues no duden en hacerles una visita de la cual no van a arrepentirse nunca. Quería recordarles también que hay una visita, bueno, veo que tienes un video y ahí casi listo. Una visita virtual al centro, al Museo de Playa Girón en el canal Europa por Cuba, que podemos compartirle aquí, y bueno, muchísimas otras oportunidades de empaparnos bien de lo que fue esta historia, o esta página de la historia de nuestro país, que fue la invasión a Playa Girón y la primera derrota del imperialismo en América. No sé si quieres lanzar el video. Adelante. Revolución socialista en las propias narices de los Estados Unidos, y que esa revolución socialista la defendemos con esos fusiles. Todas las unidades deben dirigirse hacia la sede de sus respectivos batallones en vista de la movilización ordenada para mantener el país en estado de alerta ante la inminencia que se deduce de todos los hechos de las últimas semanas y del cobarde ataque de ayer, de la agresión de los mercenarios. Marchemos a las casas de los milicianos, formemos los batallones y pongámonos a salirle al frente al enemigo con el himno nacional, con la estrofa del himno patriótico.
con el grito de al combate, con la convicción de que morir por la patria es vivir y que encadenan vivir es vivir en oprobio y afrenta a su mismo. Muchas gracias, Reinier. Muchas gracias. Gracias por ese material que hace 63 años, tenemos en lo mejor de nuestra historia y en los mejores discursos también que se hayan dado a raíz de hechos tan graves como este. El carácter socialista de la Revolución Cubana, como decía, es una esperanza para Cuba, una esperanza para América y una esperanza para el mundo. Como lo hemos nombrado aquí, bueno, el hecho de que Estados Unidos se creía imparable, un país en plena expansión en el continente, el hecho de tener a unas millas de su país, de su potencia mundial, a un país como el nuestro, bueno, pues sigue siendo un dolor de cabeza. No sé si alguien más quiere intervenir sobre esta última parte. No quiero acaparar la palabra. Patricia, ¿podría decir algo? Sí, claro, cómo no. Yo, bueno, como algunos saben, yo les hablo desde México y me gustaría leerles un fragmento de un texto del subcomandante insurgente Marcos que se llama Abril también es mañana. Es un texto largo, entonces yo solo elegí un par de fragmentos, un par de párrafos que me gustaría compartir con ustedes. Dice el subcomandante Marcos: en el escenario mundial todo parecía previsible y sencillo, pero en eso llegó Fidel. Y la problema, como dicen los compas, es que no llegó solo, sino que traía de la mano a un tal Camilo que en el apellido llevaba la definición. Y con ese tremendo par llegaba también un argentino médico fotógrafo asmático, sin nombre relevante en el árbol genealógico de la Revolución Mundial y sin cargo alguno en ninguna estructura. Apenas unos meses después, el planeta entero lo conocería con solo 3 letras: Che. Luego pasó lo que pasó, y la luz que iluminó el Caribe en esos primeros años de la década de los 60 se convirtió, sin proponérselo, en un virus que contaminó el continente. Después de un largo calendario de derrotas en ese dolor llamado Latinoamérica, un pueblo entero se organizaba y cambiaba el destino y extendía su nombre. Desde la fracasada invasión mercenaria con patrocinio norteamericano, Cuba se llamó Fidel, y Fidel Castro tuvo a Cuba como apellido de resistencia y rebeldía, de lucha. El país más pequeño, el más despreciado, el más humillado, se levantaba y con su acción organizada cambiaba la geografía mundial entera. Cuba pervivirá, los pueblos originarios pervivirán, la humanidad pervivirá. Y cuando se diga patria, se dirá mundo, se dirá casa, se dirá vida. Cierto, no habrá relámpagos más fieros ni tormenta más grande, pero al final esta tierra se levantará, y con ella sus mujeres, sus hombres y quienes son lo que son sin ser ni uno ni otra. La memoria no olvidará, pero no habrá celebraciones, no porque no valdrá la pena, sino porque la vida entera entonces lo que siempre debería ser, es decir, será una celebración. Les comparto en el canal el texto completo, que es bastante largo y vale muchísimo la pena. También hay una versión leída por el propio subcomandante. Yo nunca he visto al subcomandante Marcos con la voz quebrada, salvo la vez que lo escuché leer este texto en conmemoración a Fidel, que se llama Mañana también es abril. Muchas gracias. Excelente, no conocía tampoco el texto, te lo agradecemos mucho, compa. ¿Tú querías intervenir, Rodrigo? No. Bueno, tampoco olvidar en esta fecha la actitud del canciller de la dignidad, Raúl Roa García, quien en estos días graves para la Revolución Cubana, bueno, pues alzó su voz en la ONU y denunció allí en las entrañas del monstruo, como lo llamó Martí,
y en la sede de la ONU de Nueva York, el ataque mercenario a Playa Girón. Bueno, pues no es posible olvidarlo en una fecha tan importante como esta. Si alguien más desea intervenir. Patri, quiero Sí, decir adelante, unas Lucy. palabras. Sí, te escuchamos. Bueno, sí. Hoy más que nunca recordamos el memorable discurso de Fidel, pero también al respecto recordamos las palabras expresadas por el general de ejército Raúl Castro, que dijo así: no vino al mundo nuestro socialismo en pañales de seda, sino en el rudo algodón de los uniformes de las milicias obreras, campesinos y estudiantiles. No hubo agua bendita en su primer bautismo de fuego en medio del combate contra los enemigos de la nación, sino sangre de patriotas, una vez más derramada en esta isla por sus bravos hijos, en su prolongada lucha por la libertad, en su largo camino y por la independencia de Cuba. Quería recordar estas palabras también de Raúl, porque expresaste anteriormente también lo de Raúl Roa, y quería hacer hincapié también en las palabras que dijo el general de ejército Raúl Castro. Muchísimas gracias. Casi ya vamos llegando al final de este audio chat. Tus palabras hubiesen podido casi servir de conclusión, Lucy. Muchísimas gracias por también recordarnos a Raúl. Si alguien más desea intervenir, este es el momento. Rosmarie, ¿estás por ahí? Creo que Andy va a hablar. Andy, ¿estás? Al parecer está con la conexión malita. No, yo estoy. Bueno, si Andy no interviene, no sé si Rosmarie quiere hablarnos un poco, ella que conoce bien la resistencia del pueblo palestino y del pueblo cubano. No sé si quieres aportarle algo al audio chat. No, muchas gracias, aprendí muchas cosas. No aportaré. Muchas gracias a todos por ese audio chat muy interesante. Gracias, Rosmarie, siempre por estar presente, por tu apoyo a la patria cubana. Bueno, ¿algún compañero o compañera desea intervenir? Patricia. Sí, adelante. Voy a leer el poema Elegía de los zapaticos blancos de Jesús Horta Ruiz, el indio Nabori. Dice así: vengo de allá, de la ciénaga, del redimido pantano. Traigo un manojo de anécdotas profundas que se me entraron por el tronco de la sangre hasta la raíz del llanto. Oídme la historia triste de unos zapaticos blancos. Nemesia, flor carbonera, creció con los pies descalzos. Hasta las piedras rompía con la piedra de sus callos, pero siempre tuvo el sueño de unos zapaticos blancos. Ya los creía imposibles, los veía tan lejanos como aquel lucero azul en que el crepúsculo vago abría su flor celeste sobre el dolor del pantano. Un día llegó a la ciénaga algo nuevo, inesperado, algo que llevó la luz a los viejos bosques náufragos. Era la revolución, era el sol de Fidel Castro, era el camino triunfante sobre un infierno de fango, eran las cooperativas del carbón y del pescado, un asombro de monedas en las carboneras manos, en las manos pescadoras, en todas las manos. Alba de letras y números sobre el carbón despuntado. Una mañana, ¡qué gloria! Nemesia salió cantando. Llevaba en sus pies el triunfo de sus zapaticos blancos. Era la blanca derrota de un pretérito descalzo. Qué linda estaba el domingo Nemesia con sus zapatos, pero el lunes despertó bajo 100 truenos de espanto. Sobre su casa guajira volaban furiosos pájaros. Eran los aviones yanquis, eran buitres mercenarios. Nemesia vio caer muerta a su madre, vio sangrando a sus hermanitos, vio un huracán de disparos, agujereando los lirios de sus zapaticos blancos. Gritaba trágicamente: malditos los mercenarios, ay mis hermanos, ay mi madre, ay mis zapaticos blancos.
acaso el monstruo se dijo, si las madres están dando hijos nobles y valientes, que mueran bajo el espanto de mis bombas? ¿Quién ha visto carboneros con zapatos? Pero Nemesia no llora, sabe que los milicianos rompieron a los traidores que a su madre asesinaron. Sabe que nada en el mundo, ni yanquis ni mercenarios, apagarán en nuestra patria este sol que está brillando para que todas las niñas tengan zapaticos blancos. Uf, qué emocionante siempre escuchar ese poema escrito, bueno, en honor a esta niña, Nemesia Rodríguez Montano, que perdió a sus padres, fue testigo del asesinato de su madre y la herida de otros familiares por la versión mercenaria. Bueno, muchísimas gracias, Andy, por aportarnos esta belleza del poema. No sé si alguien más quiere intervenir, y si no es así, bueno, pues iremos cerrando. Si alguien quiere pronunciarse, que lo haga ahora. Patricia, vamos a cerrar con una canción de Lila Downs, una versión de la canción de Silvio Rodríguez, la que se llama Preludio a Girón. Pero bueno, vamos a dar unos minuticos aquí para quien quiera despedirse, quien quiera mandar saludos. Yo aprovecho también de despedirme, darle buenas tardes, bueno, buenas noches a la audiencia de Europa y buenas tardes para los que estamos acá en Cuba. Sigamos en contacto, sigamos articulándonos. Hay mucho que hacer, hay mucho trabajo, tanto en las redes sociales como en el mundo virtual, como por supuesto en nuestras realidades cotidianas que cada uno tenemos en nuestras propias pequeñas trincheras. Así que nada. Muchísimas gracias, Rodrigo. Bueno, y gracias también a los que han estado aquí presentes. Seguimos aquí haciendo audio show, aunque sea breve los encuentros. Siempre es bueno que volvamos y volvamos a encontrarnos, como bien tú dices. Estas guerrillas en las redes sociodigitales es importante que las mantengamos, porque también una de las trincheras que más necesita Cuba para defenderse ante el enemigo. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Patria o muerte. Muchas gracias. Entonces vamos a terminar con esta hermosa canción, esta hermosa versión de la canción Preludio a Girón de Silvio, interpretada por Lila Downs, la mexicana cantante que ha hecho una fusión increíble, incluyendo distintos idiomas, incluyendo muchas lenguas indígenas como el mixtec, el zapoteco, el maya, entre otros. Así que aquí vamos con la versión de Preludio a Girón. Para nuestro querido y admirado Silvio Rodríguez, en su honor, porque esta gran a todos en Latinoamérica nos inspira la libertad. El aire toma forma de tornado y en él van amarrados la muerte y el amor. Una columna oscura se levanta y los niños se arrancan los juegos de un tirón. Abuela, tus tijeras son rurales y cortan otros males, pero este viento no. Guárdate tu oración, amigo viejo, e invoca Peraleco, que nos viene mejor. Nadie se va a morir, menos ahora que esta mujer sagrada inclina el ceño. Nadie se va a morir, la vida toda es un breve segundo de su sueño. Nadie se va a morir, la vida toda es nuestro talismán, es nuestro manto. Nadie se va a morir, menos ahora. El canto de la patria es nuestro canto. Ay, la, 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 la.
de la columna al frente, donde ha viajado siempre la mira del fusil. Que hable la fértil puntería, que esa garganta mía, mi forma de vivir. Con muerte, todas las cosas ciertas grabaron una puerta en el centro de abril. Con patria se ha dibujado el nombre del alma de los hombres que no van a morir. Nadie se va a morir, menos ahora que esta mujer sagrada inclina el ceño. Nadie se va a morir, la vida toda es un breve segundo de su sueño. Nadie se va a morir, la vida toda es nuestro talismán, es nuestro manto. Nadie se va a morir, menos ahora que el canto de la patria es nuestro canto. Que el canto de la patria es nuestro canto. Que el canto de la patria es nuestro canto. Nuestro canto, nuestro canto, nuestro canto, nuestro canto, nuestro canto, nuestro canto. Buenas tardes a todos, muchas gracias. Buenas tardes. Hasta la Hasta próxima. luego, muchas gracias. Nos vemos en la próxima.